Buenas noches, mi nombre es Juana Chavarro y junto a mis compañeros María Angélica Soler Gutiérrez, Wilmer Caballero, Emil Alberto Villamizar Osorio y Dayana Mendivelso haremos un análisis procedimental por los estados de excepción de nuestra materia Derecho Constitucional Colombiano 2 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El caso dice así. El presidente de la República, un ejercicio de sus facultades constitucionales, decidió decretar un estado de emergencia para hacer frente a una situación de pandemia. Dentro de las medidas que tomó, incluyó la atribución de una nueva competencia a la Procuraduría General de la Nación, para que, mientras estuviera en firme la suspensión de la actividad judicial, permitiendo solamente la presentación de acciones de tutela que tengan que ver con derechos relacionados con la vida y la salud. Esa entidad actuará como juez en los casos de adopción de niños, niñas y adolescentes en los que faltaba que el juez dictara sentencia. Como consecuencia, la Procuraduría dictaría las sentencias que permitirían que estos niños, niñas y adolescentes salieran del país con sus padres adoptivos. De acuerdo con esto, se altera el juez natural, juez de familia, y se altera el debido proceso diseñado para la adopción, institución prevista para proteger los derechos de sujetos de especial protección constitucional. Vamos a responder las siguientes. Mis compañeros van a responder las siguientes 3 preguntas. Cordial saludo para todos, mi nombre es Dayana Mendivelso. En esta ocasión voy a dar respuesta a la primera pregunta planteada en la guía con respecto al escenario propuesto. La pregunta nos indica a qué tipo o a qué estado de excepción se refiere el escenario puntualmente. Y la respuesta es que es un estado de emergencia tipo económico, social y ecológico que está regulado por el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia. Ese estado de excepción procede cuando surgen hechos que perturban o amenazan gravemente el orden económico, social o ecológico, o que constituyen una grave calamidad pública, como lo es el del caso descrito en la guía, que es una pandemia. Esta encaja perfectamente dentro de la categoría de una grave calamidad pública, ya que involucra la prestación de servicios esenciales y la capacidad institucional de respuesta. La segunda parte de la pregunta nos indica qué tipo de norma profirió el Ejecutivo. En este caso se trató de un decreto legislativo, que es la norma típica que emite el presidente durante un estado de emergencia y que tiene fuerza de ley. Esta norma va a ser analizada a continuación en la segunda pregunta. Muchas gracias. Respecto a la pregunta 2, que cuestiona si el Ejecutivo podía dictar esa norma en un estado de excepción, ¿qué restricciones tenía? Quiero explicar si el Ejecutivo podía o no dictar un decreto que le entregara a la Procuraduría funciones judiciales durante un estado de emergencia y cuáles son las restricciones que impone la Constitución colombiana frente a este tipo de medidas. Aunque el artículo 215 de la Constitución permite que en un estado de emergencia el presidente expida decretos con fuerza de ley para enfrentar situaciones extraordinarias como una pandemia, esas facultades no son absolutas. Las lecturas consultadas muestran que la Constitución establece límites muy claros. Las medidas deben ser estrictamente necesarias, deben guardar relación directa con la crisis y no pueden utilizarse para modificar la estructura del Estado ni para asumir competencias que pertenecen a otras ramas del poder público. Esto significa que aunque el Ejecutivo tenga poderes excepcionales, no puede sobrepasar los principios esenciales del sistema constitucional. En este caso, el presidente decidió trasladar a la Procuraduría la función judicial de dictar sentencias de adopción mientras la justicia estaba suspendida. Sin embargo, esa decisión afecta directamente dos garantías que según la Constitución no pueden ser limitadas ni siquiera en un estado de excepción y el principio de juez natural y el debido proceso. Estos derechos siguen vigentes incluso en las circunstancias más extremas. Al alterar quien ejerce la función jurisdiccional, quitándosela a los jueces de familia y entregándosela a la Procuraduría, el Ejecutivo modifica la esencia del debido proceso y rompe la separación de poderes, algo que la Constitución prohíbe por completo en contextos de excepcionalidad. Además, las medidas de emergencia deben ser necesarias para enfrentar directamente la crisis, pero reasignar funciones judiciales para agilizar adopciones no es una medida que guarde conexidad estricta con el manejo sanitario de una pandemia. De hecho, introduce cambios estructurales que no se justifican por la emergencia y que exceden lo permitido. Las lecturas son claras en señalar que los estados de excepción no son una carta blanca para reconfigurar instituciones ni para otorgar poderes que desborden los marcos constitucionales. En conclusión, el Ejecutivo no podía expedir ese decreto en un estado de emergencia,
porque vulneraba el debido proceso, desconocía el juez natural, rompía la separación de poderes y carecía de relación directa con la crisis. Los estados de excepción permiten actuar rápido, pero nunca permiten desbordar la Constitución ni afectar derechos fundamentales que continúan plenamente vigentes. Hola, muy buenas tardes, estimado docente y tutora. A mis compañeros un cordial saludo. Mi nombre es María Angélica Soler Gutiérrez y el día de hoy estaremos realizando el estudio del punto número 3 de la guía, el cual en este momento nos atañe estudiar y revisar. Y lo voy a organizar en 3 ejes centrales muy importantes. El primero, que sería el control sobre la competencia del presidente para expedir decretos legislativos en estados de excepción, el cual afectaría tanto el principio de competencia como los límites materiales. El segundo, que sería el control y la vulneración del juez natural y la separación de poderes, que afectaría el principio de la reserva judicial y la autonomía de la rama judicial. Y por último, pero no menos importante, el control por la afectación desproporcionada del debido proceso de los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes, que afectaría tanto el principio de proporcionalidad como el principio de especial protección. Ahora bien, quiero empezar hablando acerca de cómo, digamos, en el caso propuesto, debemos de analizar varias circunstancias. El primero es que si la Procuraduría se le otorgan funciones jurisdiccionales que no le corresponden, excedería las competencias tanto presidenciales como del presidente, ya que él no está facultado ni para modificar ni para la organización judicial, ni reasignar competencias a órganos ajenos a la rama judicial, ni crear jueces extraordinarios, ni medidas que están prohibidas expresamente en la Constitución política para los estados de excepción o en estados de emergencia. Ahora bien, si recordamos los estados de emergencia, en qué artículos se encuentran en la Constitución política, recordemos que es en el 212 y en el 215. Esto nos habla que expresamente el presidente puede expedir decretos con fuerza de ley para conjurar la crisis. Sus decisiones deben tener conexidad con la situación excepcional que se está presentando, respetar los fines del Estado, y tanto la emergencia no puede suspender ni los derechos fundamentales ni alterar la estructura del Estado. Esto nos lleva al segundo análisis propuesto, que sería ya más enfocado, es como en este caso asignar a la Procuraduría un ministerio o un órgano del ministerio, que es un órgano del Ministerio Público, la facultad de dictar tanto sentencias. La adopción que supone la alteración sustancial de una función judicial, se rompería la separación de poderes y se otorgaría una competencia jurisdiccional a un órgano no judicial, lo que significa que sin habilitación constitucional, este cambio afecta gravemente el principio del juez natural, considerado como un componente esencial al debido proceso. Por tanto, configuraría una medida inconstitucional. Y por último, pero no menos importante, cuando revisamos cómo la Corte evaluaría si la medida resulta compatible con los derechos fundamentales comprometidos, especialmente el del debido proceso, en los procedimientos de adopción, tanto en los derechos prevalentes de los niños, que lo encontramos estipulado en el artículo 44 de nuestra Constitución política. La reasignación de las competencias de la Procuraduría altera tanto el debido proceso y elimina las garantías propias del procedimiento judicial, y somete las decisiones sobre la adopción a una autoridad sin capacitación ni estructura jurisdiccional para tomar este tipo de decisiones que tienen tan alto impacto. Por ello, la Corte no solamente debe evaluar la necesidad de atender esta emergencia, sino también debe entender la proporcionalidad y debe concluir que se sacrifica derechos fundamentales de manera excesiva e injustificada. Por último, quiero llegar a 3 pequeñas conclusiones que deben de quedar muy claras frente a este tercer planteamiento, y es: primero, si el presidente excedió sus facultades en el estado de emergencia al alterar la estructura judicial, lo cual es claro. Si la medida vulnera al juez natural y la separación de poderes al asignar funciones judiciales a la Procuraduría, lo cual también podemos observar que realmente fue así. Y el punto 3, que sería, digamos, como mi última conclusión, es que finalmente sí se afecta
desproporcionalmente el debido proceso y los derechos prevalentes de los niños que gozan de especial protección, no solamente por el derecho interno, que sería nuestra constitución política, sino por el derecho internacional, los cuales Colombia los adoptó a través del bloque de constitucionalidad. Espero haber sido lo suficientemente clara y no haberme extendido tanto. Muchísimas gracias. Cordial saludo. Voy a hacer unas pequeñas conclusiones del análisis del caso y pues, de las respuestas que como grupo se han dado. Lo primero es decir que, pues, respecto a la naturaleza jurídica de la situación, pues que el escenario que se configura evidentemente pues, es un estado de emergencia económico, social y ecológico, pues que está en el artículo 215 de la Constitución, dado que se trata pues, de una calamidad pública grave, que es en este caso pues, una pandemia que viene de forma imprevista y pues claramente es necesario entrar a atajarla por parte del Ejecutivo. Sin embargo, por más que la norma permite pues, los decretos legislativos y que tengan fuerza de ley, no por eso ese poder que se le da al Ejecutivo es absoluto o es exento de control. Eso es lo primero que se puede concluir. Lo segundo que se puede concluir tiene que ver ya con el decreto legislativo que se expidió en la medida en que hay un desbordamiento de las facultades del Ejecutivo, ¿cierto? Se concluye que aunque los estados de excepción permiten legislar y la Constitución pues prohíbe explícitamente suspender los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y acá lo que hay es que hay un traslado de funciones propias jurisdiccionales hacia la Procuraduría. Y en ese orden de ideas, pues el presidente desbordó sus facultades en la medida en que alteró la estructura fundamental del Estado y usurpó las competencias propias de la rama judicial. En ese orden de ideas, pues esta emergencia sanitaria pues no otorga un cheque en blanco al Ejecutivo pues para que pueda hacer este tipo de acciones. En segundo lugar, podemos hablar de que hay una violación del juez natural y una violación al debido proceso. En la medida en que la Procuraduría pues, es un ente de control, no es un órgano jurisdiccional. En ese orden de ideas se rompe la estructura que constitucionalmente se ha dado en cuanto a la separación de poderes. Y hay una vulneración del debido proceso en la medida en que el juez natural, los niños y niñas adolescentes tienen derecho a que sus procesos de adopción sean fallados por un juez de familia especializado e imparcial y pues no un procurador. Y esto vulneraría pues las garantías propias que tienen los niños y niñas. Como cuarto, podríamos hablar que hay una falta de conexidad y una falta de proporcionalidad en la medida en que no supera el juicio de proporcionalidad ni el de necesidad. No existe una relación directa y necesaria entre la situación, que es la pandemia, y la acción que el presidente tomó, que es la de pasar funciones, competencias jurisdiccionales hacia la Procuraduría. Allí no se evidencia de qué forma esta actuación podría tener una conexidad con la crisis que se está intentando solventar. En ese orden de ideas, pues como una conclusión final, podemos decir que el decreto legislativo analizado está violando la nulidad, está viciado, de nulidad por inconstitucionalidad. La Corte Constitucional en su revisión automática debería declararlo inexequible, dado que el gobierno nacional utilizó una herramienta de excepción para modificar arbitrariamente la estructura del Estado y vulnerar derechos fundamentales, que deben permanecer pues incólume en todo el tiempo, incluso en todo el tiempo de la pandemia. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.